Daniel, Iba 2 horas hablando y vamos, ahora... sí, vamos a empezar por ti. ¿Qué vinos has traído? Bueno, traje un Bermejo Diego fermentado en barrica, un vino un poquito más especial, apenas 1000 botellas. Bermejo bastante conocido, una de las bodegas más grandes de la isla. Ahí trabajo como enólogo y luego asesoro, que también traje un vinito de ellos de Roca Negra, un proyectito pequeño, familiar, un grupo de amigos que hacían vino siempre en casa y bueno, dieron el pasito a embotellarlo y así lo puedo disfrutar más gente. ¿Y dónde está Roca Negra? Roca Negra está ubicada en Mazdache, una zona, es la propia casa, una bodeguita de garaje, como dirían los americanos. Y ahí en medio de la viña, la verdad que es una zona espectacular. Ganas de hacer cositas diferentes, cositas nuevas, sin perder la autenticidad de Lanzarote, que es lo que nos representa. ¿Y el rótulo, tú sabes quién lo ha hecho? Por Pues la curiosidad. verdad que no tengo ni idea. Es un poco la imagen de la Jeria, ¿no? Sí. Evocando. Y una ¿Y Y aquí es como qué una es? Parece montaña, una una boca. boca. Sí, tiene algo de historia, me van a matar porque no me la sé, pero tiene algo de nombre, por algo es. La verdad que no Sí. tengo ni idea. Yo hago lo de dentro, lo de fuera lo dejo a los artistas. Bueno, voy a empezar por ti, ¿vale? Con las preguntas. ¿En qué lugar de Lanzarote creciste y cómo empezó tu interés por la enología? Cuéntanos un poco sobre el proyecto familiar de viticultura en el que estás involucrado. Bueno, nos lo acabas de contar, el nombre del proyecto también, pero bueno, un poco cómo empezó tu interés por la enología. Bueno, yo soy de Tinajo, zona vitícola casi que por excelencia de la isla. En casa en las casas se hacía vino y en mi casa se hacía vino, es decir, en el lagar, en el garaje donde mi padre hacía el vinito de la casa y demás. Parece que mis padres provienen del mundo de la agricultura, parece que estamos hablando de hace 40 siglos, pero no es así. Es decir, mi madre tiene 70 años y cuando era niña pues vivía en el campo hasta que viene el boom inmobiliario, el turismo y mi padre se va a la construcción, pero no pierden esa tradición, esa cultura por la viña, por el campo, por la agricultura. Y bueno, al final suena muy bonito y muy poético, pero es la realidad, que es que el hobby de mi padre se acaba convirtiendo en mi profesión, porque siempre siguió cultivando esa viña, hacía vino en casa, de hecho hizo hasta unos cursos que, vamos, que le gustaba bastante, bebérselo también, pero hacerlo y ahí un poco empieza todo. Decido irme a Cádiz a estudiar enología. Mientras estudio enología sigo trabajando en Lanzarote, en Bermejo, como peón en las campañas de vendimia, embotellado y demás. Luego me voy a Ribera del Duero, estoy ahí 2 añitos y decido volverme. Y, y bueno, Bermejo me abre la puerta, entro como enólogo un poco a llevar el proyecto y un poco con mi proyecto personal también de viticultura y ahora asesorando estas bodeguitas. Y quién sabe si en el próximo Regenera estoy presentando mi bodega, ¿no? Ay, qué guay, imagínate. Eh, yo iba a ir a Darío, pero creo que sigo aquí con Daniel un poco para no salir, no perder el hilo, ¿no? Em, Notas, bueno, en primer lugar, ¿qué relación identificas entre tu trabajo y la idea de regenerar o de regeneración? A lo mejor es una pregunta grande, ¿no? Pero Sí, muy amplia, ¿no? muy amplia, sí. Al final, yo digo lo mismo siempre, tanto en un proyecto como en el otro. Yo intento hacer lo menos posible. Es decir, tenemos una uva de una calidad increíble porque el sistema de cultivo nuestro es único en el mundo. Es decir, eh, cualquier ingeniero agrónomo o cualquier libro de agricultura que leamos y veamos en el que o intentemos buscar que con 100 litros de agua al año se puede conseguir producir vino, te van a decir que es mentira, ¿no? Que hace falta riego y tal. Y en Lanzarote lo conseguimos. Si a eso le suma que se consigue gracias a ese paisaje que dibujaron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, y que tenemos la obligación de conservarlo, pues al final lo que intentamos hacer es embotellar ese poquito de paisaje. Otra vez suena muy poético, pero mira, Lanzarote Es así. es así, ¿no? Entonces, bueno, cuando presentan los vinos, sobre todo fuera de aquí, cuando por ejemplo
Bermejo tenemos la suerte de estar en Estados Unidos. Cuando vas a Nueva York y estás presentando los vinos en medio de Nueva York y ves que a la gente les gusta y que te pregunta, yo la mayoría de las veces no siento el orgullo de ser el enólogo de Bermejo, sino ser el viticultor que le vende el agua a Bermejo, ¿no? Porque estás presentando Lanzarote y bueno, la cuestión es esa, ¿no? A lo que voy de Regenera es conservar ese paisaje e intentar producir. Obviamente esto es un negocio, así no vamos a ser hipócritas y vamos a decir que la viticultura en Lanzarote yo la trabajo porque me encanta, obviamente, pero si no me diera de comer, pues no estaría trabajando en la viña. Pero sí, y por desgracia hay muchas partes de la Jeria que, no, que se han abandonado y que no se trabajan como se trabajaban antes porque se consigue la misma calidad en otras zonas, como por ejemplo en Tinajo, que es más cómodo de trabajar. Pero bueno, hay que seguir peleando en eso. Hay algún proyectito por ahí ¿Y, y que qué, intenta salvaguardar todo eso, ¿no? y qué diferencia ves entre, fundamental, entre una persona, bueno, en tu caso, un enólogo de la Jeria, o bueno, de Lanzarote, Ujú. y otro, y un enólogo de Ribera del Duero, por ejemplo, que has estado ahí? ¿Qué diferencia fundamental? ¿Tú crees que ellos, Que el de Rivera tiene que trabajar más que yo, porque la producción es muy... no, y que los vinos, nuestros vinos son muy buenos desde el inicio, apenas hay que hacerle nada, ¿no? Y allí ya tienes que trabajar un poquito más, tienes que... Es decir, un vino, por ejemplo, este vino que estamos catando de Roca Negra no tiene absolutamente nada añadido. Y está espectacular. Es decir, vendimiar en el momento óptimo, tenemos una uva con unas prestaciones muy buenas que lo único que hay que hacer es conducirla y no cagarla, ¿no? La diferencia, pues, una, que no trabajas en un viñedo tan espectacular como este. A ver, sin menospreciar otras zonas, ¿no? Pero el carácter volcánico, por ejemplo, es algo único. Esa mineralidad que notamos en los vinos es algo muy, muy diferente. Por ejemplo, cuando catamos a ciegas y metes algún vino de aquí, hay gente que si no conoce los vinos canarios, los vinos de Lanzarote, se queda un poco... No, no tienen ni, no lo saben, Sí. sí. Cuando trabajé en Ribera, hicimos una cata a ciegas y llevé un espumoso de Bermejo y lo metimos a ciegas. Y claro, entre que no conocían los vinos de Lanzarote y que no es normal que el Lanzarote se haga espumoso, pues entre ellos estaba la enóloga de Pingus, que es una bodega que se vende la botella a 4 o 5 mil euros, una botella. Y le encantó el espumoso y no supo decir de dónde era. Se quedó como muy trastocada y luego cuando conoce el Lanzarote, cuando conoce el proyecto, bueno, pensando en venirse a vivir para acá. Sí. Para que veamos lo que puede llegar a ser el mundo del vino también, que es un escaparate hacia Lanzarote, ¿no? Tus recuerdos de la infancia, tú naciste aquí, ¿no? Ujú. ¿Son predominantemente de alguna zona de la isla? Naciste en Arrecife, ¿verdad? Sí, Pero sé que tienes mucha relación con el Golfo. sí, también. Bueno, cuéntanos un poco, de dónde, o sea, tus recuerdos predominantemente de qué zona de la isla son y cómo y cuándo supiste que ibas a estudiar Bellas Artes. Vale. Dos preguntas. Dos preguntas. Sí. Pues en primer lugar, esa parte como más de la memoria infantil o como la memoria que tengo vinculada como los primeros recuerdos vinculados con la isla, yo creo que tiene mucha más relación con el Golfo, porque al final es el lugar donde tenía más contacto y tenía una libertad fuera de las dinámicas, digamos, estructuradas de la vida durante el curso, ¿no? Digamos, era el espacio de experimentación, de recreación, de distensión ahí, de una manera mucho más fluida y natural. Entonces el Golfo al final, por tener la casa familiar allí, te permitía estar en un entorno súper seguro. Y cuando, por ejemplo, analizando el otro día con una amiga, estábamos hablando como esa parte en la que tú vas como tu lugar seguro, ¿no? Ese lugar con el que te vinculas, en el que encuentras tu espacio, con el que tú estar en calma o con el que tú conectar cuando estás como dentro de
o de circunstancias un poco más complicadas, y a mí siempre me viene como ciertos paisajes de ese lugar, y como que me parece que la vinculación familiar, paisajística del Golfo concretamente, es como que se genera una sinergia como de un confort y una libertad que te permitía, pues, un pueblo al final, ¿sabes? Como tener esa libertad de poder transitarlo sin sin tener que estar preocupado por todas las circunstancias que puedan pasar alrededor. ¿Y qué más? Y cómo, cuando empezaste a tener, si te acuerdas, cuando tuviste conciencia de que estudiarías bellas artes o te dedicarías a ese ámbito de la estética y Pues ha sido como muy progresivo y bastante intuitivo. No ha sido como un momento definitorio en mi vida que yo haya decidido como voy a hacer esto. Yo creo que al final, bueno, en mi caso personalmente ha sido un proceso pues de trabajo y de investigación y de prueba y error al final. Siempre ha habido obviamente como intereses y curiosidad en torno a lo creativo, lo artístico y a la exploración de las posibilidades que pueden tener como diferentes materiales, diferentes procesos creativos, pero no sé, al final cuando te toca tomar la decisión de formarte y no sabes qué hacer, al final tomas ciertas decisiones, pero que luego a lo largo como de lo que observo como mi trabajo y mis estudios, como que lo considero que es como que ha sido coherente, que era lo que, digamos, tenía que ser. Carlos, ¿qué recuerdos de tu infancia relacionados con la isla tienes más presentes? ¿Y crees que te determina en tu trabajo y personalidad haber nacido en una isla? Bueno, mis recuerdos de infancia están ineludiblemente relacionados con Fariones, que es de donde soy y donde más a gusto me siento todavía. Y allí fue donde siempre estuve, aunque es verdad que siempre, digamos, la vida la hacía más en Arrecife. Pero recuerdo siempre volver todos los días en coche de Arrecife a Fariones y nada más salir por lo que es la zona de Petancas, ahora la salida de Arrecife, ya sentir como un alivio, ¿no? Que iba a mi casa, a un territorio, digamos, aislado, privado y que nos daba mucho paz, no solo a mí, sino también a toda mi familia, ¿no? Salir de la capital. Eso no significa que esté hablando mal de Arrecife, sino que no sé, que Farina nos daba esa sensación de complicidad que todavía nos sigue dando. Y nacer en una isla, evidentemente, está presente en tu día a día, obviamente. Si bien es cierto que de una manera directa yo todavía no lo he plasmado en mi obra, pero de una manera indirecta siempre está ahí. Pero yo veo que, bueno, por un lado está tu obra, por otra eres el director del Festival de Literatura de Lanzarote y creo que tienes como desde siempre, bueno, por lo que te conozco y me fuiste contando de tu historia, ¿no? Un poco también de formación eres diplomático, es como si siempre estuvieras, tu labor fuera conectar la isla con el mundo o quisieras hacerlo de alguna manera, porque la literatura creo que lo hace, aunque no tengas una novela que hable exactamente sobre ello, ¿no? Ni tu Sí, poemario, ni la obra de teatro, pero el festival, desde luego, invitas a escritores muy conocidos en todo el país para venir aquí a Lanzarote, ¿no? Tu trabajo anterior también, siendo diplomático. Y hablando contigo siempre haces esas conexiones entre la isla. Sueles decir que no estás determinado por la isla, pero creo que sí, que es inevitable no estarlo. no, yo no Bueno, te diría lo que no esté determinado problematizo por la para... isla. Lo que he dicho muchas veces es que precisamente salir de la isla muchas veces es lo que me da una energía que necesito recibir cada cierto tiempo. Pero para eso necesito la isla. Y Para después poder salir Qué tienes que bonito tener eso. la isla, ¿no? claro, Sí. la isla, claro, después vuelves a Ítaca para volver a cargar las pilas. Y luego vuelves a salir.
por lo menos como yo funciono y me he dado cuenta que funciona. A mí también me pasa. ¿Tú también? O sea, yo necesito venir y estar aquí. O sea, yo que estoy fuera la mayoría del tiempo, tengo como esa experiencia, pero digamos contraria, que tengo que volver para volver a irme, como para conectar. Siempre tengo que volver aquí para recargar ciertas partes de mí, Sí, no, que no lo hago en otro sitio que no sean. es cierto. Yo me acuerdo de estar fuera muchos años y empezar a tener un interés muy marcado por las Islas Canarias y por Lanzarote en particular, obviamente, que no había sentido aquí. O sea, cuando ya empiezas a ver tu propia tierra como algo exótico, eso es algo interesante. Claro, te pasa cuando llevas 9 años viviendo fuera. Cuando en el día a día aquí, como lo ves todo tan cotidiano, quizás yo por lo menos no tengo los 5 sentidos tan alerta. Pero cuando llevas tanto tiempo fuera, eh, la cotidianidad insular empieza para mí a tener un interés muy alto. Y lo que dijiste antes, lo que a mí me ha ayudado a haber estado por ahí es que le he perdido el respeto a las fronteras y, y tampoco tengo ningún tipo de impedimento o complejo si me propongo contactar con algo o con alguien. Eso es lo que por lo menos a mí me ha dado haber estado en estos sitios. Es decir, si yo quiero hacer una iniciativa de tipo cultural y creo que la isla se merece recibir a lo mejor, no tengo ningún problema en contactar a los mejores. Otra cosa es que me hagan caso o no, pero las fronteras les pierdes el respeto después de haberlas cruzado. Y creativamente, que ustedes eso lo necesitan mucho, porque a mí me pasa, es decir, salir, cuando llevas mucho tiempo en Lanzarote, como tú decías, en la cotidianidad de la insularidad o en tu día a día, como que salir y estar unos días fuera viendo otras cosas, como que te hace que seas más creativo, ¿no? Que tu nivel de, tu capacidad se abra y demás. Ustedes, en ese sentido, les ayuda a volver, les obliga a irse. Sí, Primero. sí, sí. Mira, yo recuerdo hace unos años que estaba en Londres porque había nacido mi sobrina y en una mañana desarrollé el poemario, que luego fue Otra hoguera, mi segundo libro. O sea, trabajé de una manera mucho más consciente y presente de lo que estaba aquí después de haber estado un cierto tiempo aquí. Pero cuando volví aquí, después de haber estado muchos tiempos fuera, me pasaba eso, que era consciente del presente y cada segundo me cundía de una manera mucho más notable que si estuviese en otro sitio. Regeneración, ¿eh? No sé si Darío, ¿Y ¿qué, a qué ti piensa cómo Darío es? de... Sí, a mí me pasa que yo creo que a nivel como de pensar, en plan, de estar como en ese tiempo, en plan, contar con ese tiempo en el que sientes como que tienes un mayor espacio, en el que a mí a nivel creativo siempre me ha venido muy bien venir, volver. Es como que ha sido como el punto de anclaje en torno al cual marcar muchas veces diferentes etapas de mi vida o de mi trabajo y mi obra, en el que muchas veces por ciertas dinámicas que se viven en otros sitios, como tú dices, el foco se acaba diluyendo bastante y entonces llegar aquí, como tener ese espacio y ese tiempo tan ralentizado, tan visual, como alguna vez hemos hablado en torno a lo visual que tiene la propia isla, que te hace como ver como que parece que nada se mueve, sino que todo está como solidificado y quieto. Es algo como que yo creo que se percibe de una manera en la que el tiempo transcurre de una manera diferente. Y a mí personalmente, en mi trabajo, ese aislamiento, digamos, de todo lo que son las dinámicas de productividad y de rapidez, me ayudan a poder encontrar un foco en el cual concentrarme muchas veces. Aquí encuentro como el momento para poder centrarme, cuando, que en otros lugares y con otro tipo de cosas me costaría mucho. Entonces para mí siempre el volver siempre va a ser algo, creo que siempre va a ser algo necesario para poder seguir trabajando
si no vuelvo en algún momento a vivir definitivamente aquí. A lo mejor cuando vuelvas tendrás que salir igual que él. ¿Tú también tienes que salir a veces o no? Sí, pero sí es verdad que me choca mucho eso porque si a mí me pasa y también me hace gracia cuando hablan de productividad, porque a lo que yo me dedico es decir, es productividad. Al final esto es una máquina de hacer botellas y los míos van muy encasillados. Es decir, en esta época del año tengo que intentar que la viña tenga la máxima productividad, en esta época que la bodega tenga la máxima productividad en la época en la que estamos embotellando, traseando, lo que sea. Pero sí es verdad que cuando salgo y ves otras formas de elaborar, catas otros vinos, o simplemente te vas de vacaciones con tu pareja y al final el vino siempre está en tu día a día, en todo, ¿no? Y si lo miras desde el ojo crítico, pues ves cositas nuevas que cuando llegas aquí dices, ¿y por qué no probar? ¿Y por qué no hacerlo de esta manera? O simplemente vinos que cuando me fui no me gustaban nada y cuando llego, después de estar fuera, los catos me encantan. Eso también, por eso yo que soy muy ignorante desde el punto de vista de cómo tienen ustedes eso tan creativo, digo, si a mí me pasa, siendo un agricultor, me imagino ustedes, ¿no? ¿Qué es lo más bello de tu trabajo? Lo más bonito, bebernos el vino así como estamos ahora, es lo más bonito. Darío, tu investigación artística, bueno, está todo en el mismo hilo, tiene relación con lo que estamos hablando, ¿no? Trata de encontrar los elementos que componen el paisaje a través del material, la textura y los colores. Para ti, ¿cómo es esa experiencia de estar en el paisaje observando y a la vez creando permanentemente sobre ese mismo paisaje? Solo un paréntesis. Carlos crea desde la isla, pero no sobre la isla, ¿no? Ya. Tú no creas desde la isla, pero creo que sí, un poco creas sobre la isla, ¿no? Sí, Porque los colores, las texturas, todo el material que utilizas, por lo menos lo que he visto sí, tuyo aquí, no sé si en Valencia también, en las galerías es igual, ¿cómo? Hola, Ángeles. Bueno, No, no, no por eso, sino, no, yo creo que sí, sobre todo en plan, como mi imaginario, digamos, visual, siempre parte de este paisaje al final, es como, en plan, mi mayor vinculación, siempre me ha interesado como la parte de entender y comprender lo que percibimos, digamos, ¿no? Entonces, como buscar esa forma de desgranar como las realidades, como en pequeños fragmentos y con esos pequeños fragmentos luego componer mucho. A mí, yo creo que sobre todo lo que me interesa de la isla muchas veces ha sido como el elemento de la escala, en plan, como las cosas como que pueden hacer como que súper pequeñas, pero pueden ser gigantes, y como que el conjunto de las cosas pequeñas de esta isla siempre generan como esa jeria, ¿sabes? Que al final está compuesta por microcompuestos que conviven de muchas maneras. Entonces, sobre todo hay muchos lenguajes vinculados como a lo sensorial del paisaje de aquí que te llevan a lugares emocionales como muy concretos. Como esa parálisis, digamos, ese espacio significado, lo que hablábamos alguna vez de esa imagen sublime, como un poco de la belleza terrorífica del volcán, ¿sabes? En plan del proceso por el que, cómo es creado, pero que al final se mantiene en una imagen, como en una imagen como de ese mar solidificado. Entonces, siempre ha habido como ese diálogo en torno a lo trágico y lo bello de la isla que tiene, ¿sabes? Y al final con el paso del tiempo y vas investigando, vas entendiendo, yo creo que al final esta isla siempre ha estado como en esa dicotomía entre esa apreciación y ese rechazo. Y eso es algo que siempre me ha interesado a la hora de producir, qué cosas, cómo percibo yo las cosas y por qué las percibo como las percibo. Si las estoy romantizando, las estoy rechazando, qué cojo, qué no cojo, y desde ahí cuestiono un poco lo que observo. ¿y sabes, y qué estás rechazando ahora de la isla, Ahora que estoy del paisaje? rechazando, Uy, pues no sabría decir. Ahora estoy en una época que tengo que controlarme porque no rechazo mucho, ¿eh? ah, sí, Últimamente, no sé si es estás como, permisivo. estoy un poco como con añoranza, entonces todo me viene bien. Vale. Entonces todo me parece genial, todo me parece increíble. Entonces sí tengo, tanto para lo bueno como para lo negativo como para lo positivo, que cuando sobre todo tratas sobre un lugar y sobre ciertas cómo están compuestos ese lugar, ¿sabes? Qué imagen se tiene de ese espacio y demás. Siempre hay que tener límites en torno a cómo tú lo ves y cómo tú lo percibes y cómo sobre todo cómo tú lo transmites.
que tener siempre una mirada, intentar ser objetivo dentro de la subjetividad de la obra plástica, pero sí tener como muy claro como cuál es tu idea. Tenemos aquí una fotografía tuya. Sí, Sí, Qué guapa. sí. ¿Qué zona es esta? pues esto será ¿No te acuerdas? por las montañas del Ah, fuego seguramente. En alguna sí. zona de las montañas del fuego. Sí, esto es una serie fotográfica que hice en torno a como que son fotografías del paisaje, que están muy inspiradas como en esta imagen como de las pinturas de César Manrique que tiene, que se llaman fósiles. Ah, no Es, sé cuáles son. pues ¿Cuáles? es una serie de pinturas que tratan como de representar, digamos, como esas estructuras o esas cosas que se quedan sobre la superficie tras el volcán, tras la Ah, como erupción. parece una piel arrugada, ¿no? Sí, eso, Ay, me gusta son como, esa sí, textura. como esos Sí. fósiles. Y como que siempre me había llamado mucho la atención como el origen de esas imágenes. Y entonces como haciendo investigaciones, porque yo siempre mi trabajo muchas veces es salir a explorar, fotografiar, generar un archivo y con ese archivo luego hacer... Sales a caminar y vas sí, como... Mm. y entonces como que haciendo las fotografías y luego viéndolas, al final se generaba como un catálogo como muy extenso de muchísimas imágenes, que son como pequeños fragmentos de lo ya fragmentado, que es como el volcán ya está fragmentado en sí, ya está compuesto de millones de piedras. Entonces yo estoy encima sacando una foto de esta piedrita y esa escala, ¿sabes? Como de que esta pequeña grieta podría ser un cráter, ¿sabes? Es como el archipiélago. Bueno, la isla es un pequeño fragmento de lo ya fragmentado, ¿no? De un Totalmente. archipiélago. Sí, es como esa cosa Sí. fractal, como de la Mm. multiplicación de la imagen. Y este tratamiento de la imagen, como de ese desenfocado, que al final como genera un punto central de atención, es esa propia experiencia como de intentar captar la atención hacia no solo el conjunto, sino como el foco de atención que estás tomando en ese momento y sobre todo en ese proceso de atención a lo que estás observando y como tu presencia física en el espacio que habitas. Qué interesante. Que también trabajas, bueno, tú trabajas de manera sensorial a través de los sabores del vino. Así también trabajas con la experiencia del estar en el paisaje, que conocemos también, pero de una manera mucho más veraz, muy intensa, ya que el vino lo olemos, el vino entra por el cuerpo, lo digerimos. ¿Sueles tener relación con enólogos de otros entornos naturales? Bueno, nos contaste que estudiaste fuera y Sí. tal, ¿no? ¿Qué diferencias fundamentales crees que hay entre ustedes? Primero te pregunté entre la diferencia entre los trabajos, pero digo entre ustedes, los Como profesionales. profesionales. Sí, sí. ¿Cómo sentís a lo mejor la viña? ¿Cómo, no sé si has llegado a reflexionar sobre ello, pero Pues bueno, me lo estás pero haciendo pensar. En mi caso personal, cuando he trabajado en otras zonas del mundo, sí, del mundo o de España, elaborando, hombre, siempre intenta sacar el máximo partido a esa zona, eh, crecer en esa zona y aprender, ¿no? Pero cuando ya empiezas a trabajar en tu casa con lo tuyo y, y con esa cercanía y ese amor a la tierra que le tienes, pues, hombre, yo creo que los vinos los sientes diferente, ¿no? Y si es verdad que, por ejemplo, con otros compañeros, más que compañeros, amigos, por ejemplo, mi amigo Javi y mi amigo Lucía, son dos gaditanos que están trabajando en Ribera del Duero. Eh, ¿Por qué? Porque en Jerez es muy difícil trabajar en el mundo de las bodegas. Ambos están en proyectos muy bonitos, pero cuando vienen aquí y estamos aquí, pasan unos días en casa y catamos y vamos a las viñas, pues como que te hablan con añoranza porque parece que notan como que tú lo sientes más. No, para mí es algo normal, pero igual es eso, ¿no? Cuando sentir un proyecto como tuyo, es decir, puedes ser el mejor enólogo del mundo, pero si no estás trabajando, sintiendo lo que estás haciendo, obviamente el vino será mejor o peor, pero bueno, ahí queda tu pedacito de ti, como dirían ustedes, un trocito de tu obra, ¿no? porque sí tienes como una relación más afectiva, ¿no? Con el Sí, entorno, porque y además el tienes... paisaje, es decir, lo que hablamos del paisaje, ¿no? Lo poquito que se puede crear en el paisaje de Lanzarote, pues es la agricultura, es decir, es así. Ya últimamente, pues a cada vez menos por todo el tema de la industrialización, un poquito que se puede hacer en Lanzarote y demás. Pero cuando mi padre sembraba, cuando mi abuelo sembraba, era como
presumían de su trabajo, es decir, que todos esos surcos, que todas esas hileras quedaran en línea recta, al final dibujaban, si hubieran tenido en esa época un dron y lo viesen desde arriba, dibujaban algo precioso, porque era la perfección de que todas las líneas fueran derechas, de que fuesen simétricas. Es que Eh, todo eh, es estético, ¿eh? La Totalmente. sí, sí, estética es muy Está muy importante. integrada en la Está isla. muy integrada aquí. una anécdota personal, cuando estábamos plantando, por ejemplo, sembrando el millo o la papa, eh, ibas abriendo el surco y se te torcía un poco y mi padre me lo tapaba y lo volvía a abrir derecho. Sí, yo muchas veces le decía, pero papá, si van a ser igual. Sí, sí, pero queda feo. Ah, sí. Claro, y por ejemplo la besana es el último surco que va, o el último arado que va haciendo la línea. Carlos, Mm. creo que, bueno, me repetiré un poco, pero bueno, al hilo. Compones tu escritura desde de aquí, aunque no sobre el paisaje. Por otro lado, siendo el director del Festival de Literatura de Lanzarote, organizas personas en torno al tejido cultural de Lanzarote para escuchar e intercambiar sobre literatura. Terminas al final conectando Lanzarote con el mundo. Y quizás esta es tu naturaleza, o por lo menos tu historia demuestra que se te da bien ser un canal entre Lanzarote y el mundo. Has estudiado ciencias políticas y fuiste diplomático de la Unión Europea. ¿Crees que la literatura tiene ese papel de unir tu parte originaria con el mundo? ¿Por qué decidiste ser escritor? Bueno, lo primero, no sé por qué dices que no escribo del paisaje. Eh, no sé. Bueno, la descripción Eso del encuentro. paisaje Sí. es que es una pregunta, vamos, demasiado amplia. O sea, si te refieres a los paisajes que Darío y Daniel están describiendo, ese paisaje volcánico específico, concreto, es cierto que no está de momento reflejado en mi obra. Pero a partir de hoy sí. No, ¿sabes lo que pasa? De empezar a No, escribir. lo que pasa es que yo necesito un tiempo para hablar de Lanzarote en mi literatura. Un tiempo que todavía no ha expirado. Es decir, yo todavía no me siento que sea para mí el momento de hablar de esas cosas. Eh, no sé, es algo que ahora mismo eh, creo que respeto tanto que me volcaré en ello cuando creo que sea el momento. Y ahí hablaré de paisaje y de todas esas cosas, a lo mejor, o no, ya veré. Lo segundo, sí, fue un poco lo que dije antes, ¿no? El tejido cultural del festival, has dicho, ¿no? Con la isla, ¿no? Creo que has preguntado. Sí, obviamente toda actividad cultural que se organice y se proyecte aspira a una interacción y a un intercambio de ideas y que el máximo número de personas disfruten en comunidad de un mensaje, ¿no? De un mensaje literario y que les sea lo más, lo más provechoso posible. Eso, eso diría que es obvio, ¿no? Eh, Después has dicho, perdona, lo de la función del escritor, has dicho. Eh, ¿Por qué decidiste ser escritor? Pues mira, es que yo no es que decidiese ser escritor, ¿sabes? Es que a mí me pasó que leí determinada literatura que en un momento dado me vi reflejada en ella. Y eso ya me venía pasando desde la época escolar, donde leía mucho, pero se manifiesta de una manera mucho más ah, violenta, digamos, en la época universitaria, cuando leo a determinados autores. Sobre todo siempre recuerdo cómo me impactó Henry Miller y su Trópico de Capricornio, un libro que ahora mismo leería y de hecho he releído y no me impacta tanto, pero en su momento recuerdo eh, que alguien me tendía una mano y que yo la estrechaba, ¿no? Como que uno no estaba solo en toda esta confusión. Y
después de Miller, Capote, principalmente los americanos, eh, pensaba que yo quería, que mi camino estaba por ahí, ¿sabes? Que seguía por ahí. Y de una manera casi yo creo que inconsciente, pues empecé a elaborar textos, eh, eh, escritos y bueno, y empecé a escribir de una manera no muy constante, la verdad, porque luego tuve una época activista que duró bastante, 5 o 6 años, y interrumpió mi actividad creativa. Tenías una ONG, ¿no? Era Sí, una una asociación asociación. cultural que ¿Cómo la se verdad es que llamaba? se llamaba Chitacande, que Ah, duró básicamente del 98 al 2003. era ecologista, ¿no? ¿O Sí, no? Mm. sí, tenía una faceta ecologista o ambientalista y otro ámbito cultural. Cuando aquí no había prácticamente nada, cuando había muy poquita cosa. Bueno, sí, lo que había sí exposiciones, porque aquí siempre ha habido exposiciones. Ya era pe- reserva de la eh, biosfera declarada. sí, sí, Sí. pero nada más, había muy poca cosa. eh, y nosotros contribuimos un poco a dinamitar, a dinamitar, no, a dinamizar, a dinamizar la actividad cultural de la isla, organizando muchísimas actividades, charlas, senderismo. También pasó que nos metimos mucho en lo que es el desarrollo sostenible y nos opusimos a todo el disparate, bueno, que hoy estamos sufriendo, de la construcción de hoteles disparatada, la corrupción, la ilegalidad, y eso nos metió en problemas. A mí me metió en problemas, a mí me echaron de ciertos trabajos, me quedé sin oportunidades laborales durante un tiempo. Sí, esa fue una experiencia. Porque culturalmente, ahora que están los dos aquí, ¿qué es Lanzarote culturalmente? ¿En qué posición está ahora mismo? Porque dijiste la frase de exposiciones siempre han habido, pero yo como conejero tampoco, discúlpenme la ignorancia, pero tampoco es que vea tanto, ¿no? Es decir, o no se le da el bombo y platillo que debería darse, ¿no? Sí, bueno, yo decía que, o sea, actualmente la cultura en Lanzarote yo creo que pasa por muy buen momento. O sea, hay una actividad frenética. Creo que es algo histórico, único. Nunca habíamos tenido tantas actividades. Lo que yo decía, los artistas plásticos ya están un poco, se están empezando a cansar de mí por mi versión, que ellos siempre han vivido. eh, Dio la casualidad que César Manrique era artista más que artista plástico, más que escritor. Si hubiese sido escritor, probablemente Lanzarote hubiese vivido La isla literaria, un boom sí. literario, un boom literario. Pero lo que vivió fue un boom plástico, que a día de hoy seguimos experimentando. Los mayores recursos económicos, presupuestos, dinero, sala, logística, casi todo eso va a las artes plásticas, a las artes visuales. La literatura, ¿eh? La música sí, la música también. Sobre todo hay un triunvirato que es las artes plásticas, la música y el cine. En el cine se proyectan muchísimas películas y la literatura siempre ha estado a remolque de todo eso. También es uno de los motivos del nacimiento del Festival de Literatura. Pero yo celebro que las artes plásticas tengan ese dinamismo, esa frenética actividad y que haya miles de películas y tal, pero también que haya un cierto equilibrio y un cierto balance. Perdón, sí, sí me pasé. Yo no sé qué opina Darío de eso, que es más artista plástico. Eh, Estábamos hablando de que existe como esa idea de que se hacen muchas cosas, que se financian muchas cosas, pero al final como que también está esa sensación de como que seguimos viviendo los años 80, como que seguimos arrastrando esa tradición, esa idea de cómo funciona la estructura, cómo se dinamiza lo cultural en la isla. Y eso es un tipo de dinamización que ya existía en los 80 y que no ha evolucionado, digamos, en la manera en la que debería integrar de una manera más colaborativa al público, ser más accesible, tener más mediación. Entonces yo creo que ese es el punto a trabajar en esta Es isla. que no llega a todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, Es lo tu que yo decía. impresión es que no hay mucho, pero la nuestra, que estamos más metidos en ese Es que hay ámbito, un montón es más. una barbaridad. No consigues ni llegar a todo, no das.
Y sin embargo, tampoco es suficiente porque no te llega a ti. Y la idea no es que nos llegue a los mismos, ¿no? Y que estemos en el mismo circuito. Entonces hace falta un trabajo de dinamización cultural en los centros de arte y diversificar también los enfoques porque pueden ser un centro expositivo, puede ser un laboratorio de experimentación literaria completa y que pueda dialogar con la obra plástica y pueden ser Sensorial, combina. sensorial, me refiero, claro, y que al final en plan es que al final toda esa vinculación artístico-artesana que también tiene como la fabricación del vino, también es como algo que tiene que estar vinculado y todo bebe como del mismo territorio, ¿me entiendes? Es algo como que Sí. tiene que ser interdisciplinar, que trasciende de una manera mucho más amplia y no simplemente como mirando los unos a los otros a ver qué están haciendo los otros. Pensáis que está la idea de regenerar. El que quiera empezar. Empieza tú, Darío, para yo ir pensando. Pues cuando estaba analizándolo, lo estaba comentando, yo siempre esa cosa como ese como ese prefijo así como de la repetición, del volver a hacer algo nuevo, de volver a retomar. Yo creo que es algo como que existe y como que en estos últimos años siempre hay como esa necesidad de retomar, como dices tú, esta tradición, ese cuidado. Y lo de regenerar siempre como me vincula como el concepto del cuidado, como esa necesidad de prestar atención a las cosas que están como por identificar que está mal, igual que los vínculos de cuidado, yo qué sé, con tus relaciones, identificar qué está sucediendo, qué hay negativo en ello o qué está generando algún tipo de malestar y cómo tú puedes canalizar eso para poder ayudar a esa persona por, por vincularlo con algo. Entonces yo creo que sí, yo creo que al final el trabajo de regenerar es un trabajo de cuidado y apoyo y concretamente el Lanzarote es una necesidad de atención bastante impactante, o sea, como bastante importante. En plan, prestar atención y tener también una mirada como global y no solo particular en torno a nuestros sectores, ¿sabes? Sino entender en plan y generar unas redes que hagan de esto algo que sea comunitario y que no sea simplemente como seccional. Qué bonito, porque lo de re y lo que estás comentando es como volver a mirar, ¿no? Es como dar, no pasa nada, Sí, ya se ha está equivocado, generado, o ya sea, lo está. que existe Puedes está, volver lo a que existe mirar, es está. como una Mm. oportunidad, ¿no? Como, Entonces sí, en plan, lo que está está. O sea, es como cuando cometes un error. O sea, tampoco lo quiero simplificar tanto como algo así, como tan simple como decir, en plan, cometo un error. Tengo la posibilidad de reconstruirme a mí mismo. Y sabemos perfectamente que esto entra en dinámicas muy, muy importantes y que no son simplemente como la acción social o la acción de la población. Va mucho más allá. Es una implicación política y económica. Entonces, yo no soy la persona, o sea, o sea, mi punto de vista siempre ha sido crítico hacia muchas cosas y también lo intento también, forma parte como de mi trabajo, el también como cuestionar cómo yo puedo ver o cómo yo veo la isla y desde ahí crear, ¿sabes? Tal vez no es explícito de una manera explícita que se pueda ver o que tú lo puedas observar, pero sí está en ello y qué cosas hacer y qué cosas no hacer, pero basado en lo que yo considero que es lo ético para la isla. O sea, yo creo que es más una consecuencia, más que, más, más que un fin, es una consecuencia. Es decir, es algo que ocurre de una manera natural, forzada y obligada, y que surge así. Es decir, tú creas una obra, ya sea un vino, un cuadro, una foto, un relato, un poema, y vas a regenerar. En el sentido amplio de la palabra, porque es una palabra muy abstracta, muy ambigua y muy difícil de acotar, pero vas a crear algo, o sea, vas a crear algo que no existe antes, con lo cual ya estás creando automáticamente algo, pero yo cuando estoy creando algo, eh, igual que la función social de la literatura, como decía antes, para mí la literatura no es ni una ONG, ni es Cáritas, ni hay un buenismo, ni un rollo woke detrás, sino es un sentimiento que yo tengo que expresar, que no puedo evitar vivir sin él, que lo tengo que plasmar y cuando lo plasmo, todo eso, toda esa regeneración
toda esa función social, toda esa renovación sale a relucir, pero es una consecuencia, no es un fin premeditado, ¿sabes? Entonces, no estoy pensando sinceramente en crear un mundo mejor a través de lo que yo voy a crear. Creo lo que yo tengo que hacer, lo que yo creo que tengo que hacer, y a partir de ahí, que sea la naturaleza y el destino de lo creado que dicte su propio porvenir. Muy bien. Muy bien. Muy bien también, sí. Gracias. Muchas gracias, chicos.